Las enseñanzas prohibidas de Jesús, ¿qué se omitió de la Biblia? La Biblia, considerada la palabra sagrada por millones de creyentes en todo el mundo, ha sido durante siglos un pilar fundamental de la fe cristiana. Sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido interrogantes y debates sobre si la Biblia tal como la conocemos hoy en día contiene la totalidad de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Numerosos textos apócrifos, escritos antiguos y tradiciones alternativas han sugerido que algunas enseñanzas y dichos de Jesús podrían haber sido deliberadamente omitidos o suprimidos durante el proceso de canonización de los textos sagrados. Estas enseñanzas prohibidas han sido objeto de intenso escrutinio, debate y especulación. En esta exhaustiva investigación, exploraremos las diversas fuentes y tradiciones que apuntan a posibles enseñanzas de Jesús que no se incluyeron en la Biblia canónica. Analizaremos los motivos detrás de su exclusión, examinaremos su contenido y exploraremos su relevancia para una comprensión más profunda del mensaje y la vida de Jesús. Los evangelios apócrifos y textos gnósticos. Una de las principales fuentes de las supuestas enseñanzas prohibidas de Jesús son los llamados evangelios apócrifos y los textos gnósticos. Estos escritos antiguos, que no fueron incluidos en el canon bíblico, han sido objeto de intenso estudio y debate durante siglos. El Evangelio de Tomás. Uno de los textos más destacados es el Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en la biblioteca de Nag Hammadi, Egipto. Este evangelio apócrifo contiene una colección de dichos y enseñanzas atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no se encuentran en los evangelios canónicos. Algunos de los dichos más intrigantes del Evangelio de Tomás incluyen: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, Logión 3. Si no hacéis de lo interno como lo externo y lo externo como lo interno, no entraréis en el reino, Logión 22. Cuando conozcas lo que eres, serás conocido, y comprenderás que eres hijos del Padre viviente, Logión 3. Estos dichos sugieren una perspectiva más mística y gnóstica, enfatizando el autoconocimiento y la realización interior como caminos hacia el reino. El Evangelio de la Verdad. Otro texto gnóstico relevante es el Evangelio de la Verdad, que presenta una visión alternativa de la naturaleza y el mensaje de Jesús. En este Evangelio, Jesús es retratado como un enviado divino que vino a revelar la verdad, entendida como un conocimiento místico y una realidad espiritual superior. Algunos pasajes del Evangelio de la Verdad afirman: el nombre de la verdad es una alegría para quien la ha recibido, y la ha encontrado en la palabra perfecta. El Hijo existía en el pensamiento, y el pensamiento del Padre que se hizo palabra. Estas enseñanzas sugieren una perspectiva más filosófica y metafísica del mensaje de Jesús, alejada de la interpretación más literal y dogmática presente en los evangelios canónicos. Otros evangelios apócrifos. Además de estos dos textos destacados, existen numerosos otros evangelios apócrifos que han sido objeto de estudio, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Judas. Cada uno de estos escritos presenta perspectivas únicas y, en algunos casos, contradictorias sobre las enseñanzas y la vida de Jesús. Los rollos del Mar Muerto y tradiciones esotéricas. Otra fuente potencial de enseñanzas prohibidas de Jesús son los rollos del Mar Muerto y las tradiciones esotéricas que se han desarrollado en torno a ellos. Los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Senio. Los rollos del Mar Muerto son una colección de manuscritos antiguos descubiertos en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en la década de 1940. Estos rollos contienen textos bíblicos, comentarios y escritos de la comunidad de Senio, un grupo judío ascético que vivió en la región durante el tiempo de Jesús. Algunos eruditos han sugerido que Jesús podría haber tenido conexiones con los esenios o haber sido influenciado por sus enseñanzas. Ciertos pasajes de los rollos del Mar Muerto parecen alinearse con algunas de las enseñanzas de Jesús, como el énfasis en la pobreza voluntaria, la pureza ritual y la interpretación espiritual de las Escrituras. Tradiciones esotéricas y místicas. A lo largo de los siglos, diversas tradiciones esotéricas y místicas han afirmado tener acceso a enseñanzas ocultas o prohibidas de Jesús. Estos movimientos, que a menudo se basan en tradiciones orales o escritos apócrifos, han presentado interpretaciones alternativas del mensaje de Jesús. Algunas de estas tradiciones incluyen el cristianismo gnóstico,
Grupos como los cátaros, los bogomilos y los maniqueos afirmaban tener acceso a enseñanzas gnósticas y místicas de Jesús, que enfatizaban el conocimiento interior y la liberación espiritual. Las órdenes esotéricas, ciertas órdenes esotéricas, como los Rosacruces y algunas ramas de la francmasonería, han sugerido que poseen enseñanzas secretas transmitidas por Jesús a sus discípulos más cercanos. Los místicos cristianos, figuras místicas como Meister Eckhart, Jacob Boehme y Emanuel Swedenborg afirmaron haber recibido revelaciones e insights profundos sobre las enseñanzas ocultas de Jesús a través de experiencias místicas y visiones. Aunque la autenticidad y el origen de estas enseñanzas son cuestionables, han sido objeto de fascinación y estudio por parte de aquellos que buscan una comprensión más profunda y mística del mensaje de Jesús. Motivos detrás de la omisión de enseñanzas. Si aceptamos la premisa de que ciertas enseñanzas de Jesús fueron deliberadamente omitidas o suprimidas durante el proceso de canonización de la Biblia, surge la pregunta, ¿por qué razones se habrían tomado tales decisiones? Varios motivos han sido propuestos por eruditos y estudiosos. Preservar la ortodoxia y la unidad doctrinal. Uno de los motivos más citados es el deseo de la Iglesia primitiva de preservar la ortodoxia y la unidad doctrinal. En los primeros siglos del cristianismo, existían numerosas interpretaciones divergentes y corrientes de pensamiento que competían por la supremacía. Al establecer un canon bíblico y excluir ciertos textos y enseñanzas, la Iglesia pudo consolidar su doctrina y eliminar potenciales fuentes de controversia o desviación de la línea ortodoxa. Las enseñanzas consideradas demasiado místicas, gnósticas o contrarias a la doctrina establecida podrían haber sido omitidas intencionalmente para mantener la unidad y evitar la herejía. Adaptación al contexto sociocultural. Otro factor que pudo haber influido en la omisión de ciertas enseñanzas fue la necesidad de adaptar el mensaje cristiano al contexto sociocultural de la época. Algunas de las enseñanzas de Jesús podrían haber sido consideradas demasiado radicales o desestabilizadoras para la sociedad romana y las estructuras de poder existentes. Por ejemplo, las enseñanzas que desafiaban la autoridad política y religiosa establecida, o aquellas que promovían ideas igualitarias o contraculturales, podrían haber sido vistas como una amenaza para el orden social y, por lo tanto, omitidas o suavizadas. Influencias políticas y de poder. No se puede descartar la posibilidad de que influencias políticas y de poder hayan desempeñado un papel en la selección y exclusión de ciertas enseñanzas. Las autoridades eclesiásticas y seculares podrían haber tenido intereses particulares en promover o suprimir determinados aspectos del mensaje de Jesús. Algunas teorías sugieren que ciertas enseñanzas que desafiaban el statu quo o amenazaban los intereses de los gobernantes y las élites podrían haber sido deliberadamente omitidas o distorsionadas para mantener el control y la estabilidad social. Limitaciones culturales y de comprensión. Otro factor a considerar es que algunas enseñanzas de Jesús podrían haber sido demasiado avanzadas o complejas para la comprensión cultural de la época. Ciertos conceptos místicos, metafísicos o filosóficos podrían haber sido excluidos o simplificados debido a las limitaciones de la cosmovisión y el entendimiento prevalecientes en ese momento. Los compiladores de los evangelios canónicos podrían haber optado por incluir únicamente aquellas enseñanzas que fueran más accesibles y comprensibles para las audiencias de la época, dejando de lado las ideas más abstractas o esotéricas. Contenido y relevancia de las enseñanzas prohibidas. Más allá de los motivos detrás de su omisión, es importante explorar el contenido y la relevancia potencial de las supuestas enseñanzas prohibidas de Jesús. Aunque su autenticidad sigue siendo objeto de debate, estas enseñanzas ofrecen perspectivas alternativas y profundas sobre el mensaje y la vida de Jesús. Énfasis en el autoconocimiento y la realización interior. Muchas de las enseñanzas apócrifas y gnósticas enfatizan el autoconocimiento y la realización interior como caminos hacia la iluminación y la salvación. En lugar de centrarse únicamente en la fe dogmática o las prácticas externas, estas enseñanzas invitan a una exploración más profunda del propio ser y la naturaleza divina dentro de uno mismo. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás presenta dichos como, si no hacéis de lo interno como lo externo y lo externo como lo interno, no entraréis en el reino, Logión 22. Estas enseñanzas sugieren un enfoque más místico y experiencial en la búsqueda espiritual. Perspectivas alternativas sobre la naturaleza de Jesús.
Algunas enseñanzas prohibidas ofrecen perspectivas únicas sobre la naturaleza y el papel de Jesús. Mientras que los evangelios canónicos lo presentan principalmente como el Hijo de Dios encarnado, ciertas tradiciones gnósticas y esotéricas lo ven como un ser celestial o un enviado divino con una misión específica de iluminación. Por ejemplo, el Evangelio de la Verdad lo describe como el pensamiento del Padre que se hizo palabra, sugiriendo una naturaleza más metafísica y filosófica. Estas perspectivas alternativas podrían brindar una comprensión más profunda de la identidad y el propósito de Jesús. Enseñanzas sobre la igualdad y la justicia social. Algunas de las supuestas enseñanzas prohibidas de Jesús abordan temas de igualdad, justicia social y empoderamiento de los oprimidos. Estas enseñanzas podrían haber sido vistas como demasiado radicales o desestabilizadoras para la sociedad de la época y, por lo tanto, omitidas de los evangelios canónicos. Por ejemplo, algunos textos apócrifos presentan a Jesús desafiando las normas sociales y promoviendo la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en su círculo de discípulos. Estas enseñanzas podrían haber sido consideradas inaceptables en el contexto patriarcal de la época. Perspectivas místicas y esotéricas. Muchas de las enseñanzas prohibidas de Jesús se adentran en el ámbito de lo místico y lo esotérico, explorando conceptos como la naturaleza divina del ser humano, la existencia de planos superiores de realidad y la importancia del conocimiento oculto o gnóstico. Estas perspectivas místicas y esotéricas pueden ofrecer una dimensión adicional a la comprensión del mensaje de Jesús, trascendiendo las interpretaciones más literales y dogmáticas. Sin embargo, también plantean desafíos en términos de autenticidad y verificabilidad histórica. Énfasis en la paz interior y la transformación personal. Algunas enseñanzas prohibidas parecen enfatizar la importancia de la paz interior, la armonía y la transformación personal como caminos hacia una vida más plena y espiritual. Estas enseñanzas podrían haber sido consideradas demasiado introspectivas o alejadas de las preocupaciones prácticas de la época. Por ejemplo, ciertos textos gnósticos presentan a Jesús enseñando sobre la necesidad de liberarse de las ataduras del mundo material y alcanzar un estado de conciencia superior. Estos conceptos podrían haber sido vistos como demasiado abstractos o desconectados de la realidad cotidiana. Debate y perspectivas actuales. El tema de las enseñanzas prohibidas de Jesús ha generado un intenso debate y diversas perspectivas dentro de la comunidad académica y religiosa. Aquí exploramos algunas de las principales posturas y enfoques actuales. Perspectiva académica y crítica. Desde una perspectiva académica y crítica, muchos eruditos y biblistas han expresado escepticismo sobre la autenticidad y la relevancia de las supuestas enseñanzas prohibidas. Argumentan que gran parte de estos textos apócrifos y gnósticos fueron escritos siglos después de la vida de Jesús y reflejan las creencias y las interpretaciones de grupos posteriores. Estos académicos sostienen que los evangelios canónicos, aunque no necesariamente completos, representan las fuentes más confiables y cercanas a las enseñanzas originales de Jesús. Sugieren que muchas de las enseñanzas prohibidas son más bien elaboraciones posteriores o reinterpretaciones de su mensaje. Perspectiva mística y esotérica. Por otro lado, hay quienes abrazan las enseñanzas prohibidas desde una perspectiva mística y esotérica. Estos grupos y movimientos afirman que estas enseñanzas contienen verdades profundas y conocimientos ocultos que fueron deliberadamente suprimidos por la Iglesia institucional. Algunas tradiciones esotéricas, como ciertas órdenes masónicas y grupos gnósticos modernos, han intentado revivir y difundir estas enseñanzas prohibidas, considerándolas parte integral del legado espiritual de Jesús. Perspectiva de la renovación cristiana. Existe también una corriente dentro del cristianismo que aboga por una revaluación y una mayor apertura hacia las enseñanzas prohibidas. Estos grupos, que a menudo se identifican con la renovación cristiana o el cristianismo emergente, argumentan que estas enseñanzas pueden enriquecer y profundizar la comprensión del mensaje de Jesús. Desde esta perspectiva, las enseñanzas prohibidas no necesariamente contradicen los evangelios canónicos, sino que ofrecen una visión complementaria y más holística del camino espiritual enseñado por Jesús. Estas corrientes instan a una mayor apertura y diálogo con estas fuentes alternativas. Perspectiva ortodoxa y conservadora.
Por otro lado, las perspectivas más ortodoxas y conservadoras dentro del cristianismo tienden a rechazar o minimizar la importancia de las enseñanzas prohibidas. Desde esta postura, los evangelios canónicos son considerados la única fuente confiable y autorizada de las enseñanzas de Jesús. Algunos líderes y teólogos cristianos conservadores han advertido sobre los peligros de prestar demasiada atención a estos textos apócrifos y gnósticos, argumentando que pueden conducir a la herejía y a la desviación de la fe ortodoxa. Abogan por adherirse estrictamente al canon establecido y rechazar cualquier enseñanza que contradiga la doctrina tradicional. A medida que el debate continúa, es importante mantener una mente abierta y un enfoque equilibrado. Si bien es crucial evaluar cuidadosamente la autenticidad y la veracidad de estas supuestas enseñanzas prohibidas, también es valioso explorar nuevas perspectivas que puedan enriquecer nuestra comprensión del mensaje y la vida de Jesús. Conclusiones, hacia una comprensión más profunda. El tema de las enseñanzas prohibidas de Jesús es un área fascinante y desafiante de estudio. A pesar de las incertidumbres y los debates en torno a su autenticidad y su relevancia, estas enseñanzas nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar nuevas dimensiones del mensaje espiritual de Jesús. A medida que hemos explorado los evangelios apócrifos, los textos gnósticos, las tradiciones esotéricas y las perspectivas académicas y religiosas, hemos descubierto una riqueza de ideas y conceptos que trascienden las interpretaciones convencionales. Aunque algunas de estas enseñanzas pueden parecer radicales o contrarias a la doctrina establecida, también ofrecen oportunidades para profundizar nuestra comprensión del autoconocimiento, la realización interior, la igualdad y la justicia social, y la importancia de la transformación personal. Independientemente de nuestra postura personal sobre la autenticidad de estas enseñanzas, su existencia misma nos desafía a mantener una mente abierta y a cuestionar nuestras certezas. Nos recuerdan que el mensaje de Jesús es vasto y multidimensional, y que no puede ser encapsulado por completo en una sola interpretación o tradición. A medida que continuamos explorando este tema, es vital mantener un enfoque equilibrado y una actitud de humildad. Mientras que algunas de estas enseñanzas podrían ser genuinas y ofrecer perspectivas valiosas, otras podrían ser el producto de elaboraciones posteriores o interpretaciones sesgadas. Es nuestra responsabilidad como buscadores de la verdad examinar cuidadosamente cada fuente, evaluar su autenticidad y contextualizar su mensaje dentro del marco histórico y cultural adecuado. Más allá de los debates académicos y teológicos, el verdadero valor de estas enseñanzas prohibidas podría residir en su capacidad para inspirarnos a profundizar nuestra búsqueda espiritual y a ampliar nuestras perspectivas. Nos recuerdan que el camino hacia la iluminación no es una calle de sentido único, sino un sendero multifacético y lleno de misterios. En última instancia, la exploración de estas enseñanzas nos desafía a trascender los dogmas y las limitaciones y a abrazar una comprensión más holística y profunda del mensaje transformador de Jesús. Solo entonces podremos apreciar verdaderamente la riqueza y la belleza de su legado espiritual. Hola a todos los visionarios del cambio. Si estás aquí, es porque estás listo para romper paradigmas y sumergirte en un mundo de ideas innovadoras y transformadoras. Bienvenidos a este viaje de descubrimiento y crecimiento. ¿Viste el último video en nuestro canal? Es una verdadera joya. Pero eso es solo el comienzo. Hay mucho más por venir, y queremos que seas parte de esta emocionante travesía. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo momento de inspiración y aprendizaje. Únete a nuestra comunidad de soñadores, creadores y agentes del cambio. Y no te olvides de dejar tu huella dando un me gusta al video. Cada clic es un paso hacia adelante en nuestra misión de desafiar lo establecido y crear un mundo lleno de posibilidades infinitas. Juntos, podemos hacer historia. Suscríbete ahora y sé parte de esta revolución de ideas. Nos vemos en el próximo video.